Entonces este problema 4, dos variables discretas, no sabemos qué distribución tienen. No conocemos su distribución. Lo único que sabemos es que todos los valores que asume X son más chicos que todos los valores que asume Y. Nada más que eso. O sea, no sabemos tampoco qué valores asume, nada. Podría asumir pocos valores, infinitos valores. Solamente sabemos que todos los valores, o sea, obviamente que tengan probabilidad distinta de 0, que asume X, son menores que todos los valores que asume Y. Entonces dice, analice la veracidad de los siguientes enunciados. A, que la variancia de X es menor que la variancia de Y. B, que la esperanza de X es menor que la esperanza de Y. Ya saben lo que son, digamos, esperanza y variancia. La esperanza es el promedio de esa variable. La variancia, bueno, tiene que ver con la variabilidad que tienen los datos con respecto al promedio. Entonces, ¿qué piensan sobre estas dos afirmaciones que se hacen acá? Que la variancia de X, o sea, solamente sabemos que los valores que toma X son menores a los que toma Y. Entonces dice acá, primero que la variancia de X es menor que la variancia de Y, que la esperanza de X es menor que la esperanza de Y. ¿Alguien me podría dar alguna respuesta? ¿Qué piensan si son correctas estas afirmaciones, alguna de las dos? ¿Nadie me podría decir algo sobre estas dos afirmaciones? A ver, vamos a arrancar con la B. Esperanza de X es menor que la esperanza de Y. ¿Qué piensan? ¿Es así eso? Para mí sí. ¿Y cómo lo podríamos justificar? La esperanza, por ejemplo, el valor más grande que toma el máximo de X tiene que ser más chico que el mínimo de Y, por lo que dice acá. Todos los valores Entonces el promedio va a ser menor que el de Y, ¿no? Claro, porque si, por ejemplo, el promedio de X, si bien no sabemos cuánto va a valer, porque eso depende de la distribución, ¿no es cierto? O sea, no sabemos ni siquiera los valores que asume X, nada, en su distribución, pero nunca puede ser el promedio de una variable salirse de su rango de variación, o sea, ser más grande que el máximo, por ejemplo. No tendría sentido eso. Entonces, el promedio de X va a ser más chico que el máximo de X. O igual, pero para que sea igual que el máximo tendría que solamente la X tomar un solo valor que sea el máximo y nada más. En ese caso el promedio coincidiría con el máximo, pero bueno, no puede ser más grande que el máximo. Y lo mismo pasa con el promedio de Y, no puede ser más chico que el mínimo de Y. Así que con eso se puede afirmar esto que está acá. Y con respecto a las variancias, ¿podría haber casos que no se cumpla eso? No sé bien cómo identificarlo, pero creería que varía más Y o no sé. Porque, por ser sus valores mayores a los de X.
va a variar más. Si yo, por ejemplo, tengo valores, la X toma los valores 10, 20 y 30. 3 datos nomás, 3 valores toma la X. Todos con la misma probabilidad, un tercio le ponemos cada uno. 10, 20 y 30. Y la Y toma los valores 40, 41 y 42, que son más grandes que los de X. ¿Cuál tiene más variancia en ese caso? ¿X o Y? X. X. ¿Bien? Porque 10, 20 y 30 varían más que 40, 41 y 42, que están más cerca. Así que bueno, ese es un ejemplo. O sea, la variancia no tiene que ver con si los valores son más grandes o más chicos, sino cuánto varían con respecto a su promedio. Así que esa afirmación no es verdad. 6. Dice, bueno, una empresa compra una gran cantidad de bulones a un mismo proveedor. Cada vez que se recibe un envío, se realiza un control de calidad por muestreo. Se prueban 80 bulones seleccionados al azar del total. Si se encuentra más de un bulón defectuoso, se rechaza el envío. En caso contrario, se lo acepta. De estos hay varios de este tipo de problemas, donde con una muestra y según cuántos defectuosos hay, se acepta o no el envío. Si sea P, la probabilidad de producir un bulón defectuoso en el proceso de fabricación. De acuerdo a los estándares de calidad, se desea satisfacer la condición que P sea menor o igual que 0,005. Bueno, este P, que en algunas distribuciones ya o sea, aparecía un P, por ejemplo en la binomial, en la geométrica, que era cada vez que yo elijo un elemento, ¿qué probabilidad hay de que sea defectuoso? Ese P tiene que ver con, en esa población, qué porcentajes son defectuosos. O sea, hay una gran cantidad. Entonces decía, bueno, vamos a suponer que son infinitos de elementos, bulones. Yo sé que el 5% son defectuosos. Bueno, entonces P vale 0,05, por ejemplo. O sea, no es algo, en principio, que uno lo calcula, sino que ese P es un dato o algo que uno debería conocer para poder calcular después probabilidades. O, por lo menos, o en algún caso, digo, uno puede, bueno, supongo que vale tal cosa P y a partir de ahí calculo las probabilidades. Como por ejemplo dice acá, allí la probabilidad de rechazar un lote cuando P vale 0,004. O sea, suponiendo que P vale 0,004. ¿Qué probabilidad hay de rechazar ese lote? Y después le damos otro valor a P y sacamos la probabilidad de aceptar el lote. Pensando este problema, si no lo había hecho, creo que no. No lo hice en una clase anterior. Bueno. Claro, tener P y N, o sea, es binominal. Tenemos P y N, lo que no es suficiente para decir que es binomial, ¿no es cierto? Pero viendo, por ejemplo, primero sabemos que cada elemento se trabaja en defectuoso o no. Bien, y después lo otro es cómo se define la variable. Es decir, se prueban 80 bulones seleccionados al azar, que eso de que sean seleccionados al azar me permitía decir que, bueno, como hay una gran cantidad de bulones, quiere decir que yo puedo pensar que la probabilidad de cada bulón por separado que sea defectuoso es siempre la misma, es P, y son independientes. El hecho de que un bulón sea defectuoso u otro bulón.
Bueno, y la variable en realidad no está definida, pero dice, si se encuentra más de un bulón defectuoso, se rechaza el envío. Entonces, ahí es donde vamos a definir la variable. Después, vamos a decir qué distribución tiene. Puede ser que sea bulones defectuosos por lote. ¿Cómo así? Sí. Cantidad de bulones defectuosos. No, vos dijiste por lote. No, ¿dónde contamos los bulones defectuosos? En los seleccionados. Claro, en los 80 bulones seleccionados al azar. La muestra sería esa. Se le puede llamar. En la muestra. Vamos a encontrarle acá de 80 bulones. Bien, esa es la variable. Y tiene distribución, como dijimos, binomial, donde ¿cuánto valen n y p? No, N vale 80. 80. Y p, bueno, primero ponemos así p, porque de primera entrada no está el valor de p. Porque en realidad llega a un lote, no se sabe qué proporción tiene defectuoso. Pero nosotros pues decimos, bueno, vamos a suponer que p vale 0,004 y ahí hay que sacar la probabilidad de rechazar el lote. Entonces, bueno, sacamos la probabilidad de rechazar el lote, que va a ser para nuestra variable. Acá decía, si se encuentra más de un bulón defectuoso, se rechaza el envío. Yo quiero sacar la probabilidad de rechazar ese envío. Sería X mayor a 1. X mayor a 1. Más de un bulón defectuoso entre esos 80, o sea, ¿qué probabilidad hay de que yo, cuando elija esos 80, me toque más de uno defectuoso? O sea, la X mayor a 1. Siempre que P sea 0,004. Entonces, esto hacemos, obviamente, porque esta variable toma valores de 0,80. Bueno, mayor a 1, lo que vamos a hacer es 1 menos la probabilidad de que sea menor o igual a 1. 0 o 1 sería. 1 menos la probabilidad de que x sea igual a 0 o 1. Bien, bueno, ahí entonces se puede o aplicar la fórmula o hacemos el cálculo con, o sea, acuérdense que están las tablas. Y bueno, nosotros en las clases podemos, o sea, para hacer los cálculos, podemos hacer rápido. Yo le había dicho el otro día una aplicación, o con el Excel. Voy a abrir la tabla. Binomial, por ejemplo, tenemos P, pero arranca el valor más chico 0,01, así que acá ya no podemos usar, en este caso, la tabla. O sea, todos los valores que están acá arriba son los valores de P que tenemos en tabla, y el más chico es 0,01.
Después teníamos n, bueno, me parece que tampoco vamos a tener de 80, porque tenemos 25, 30, 50, y ahí terminó. O sea, tampoco tenemos n80, o sea que ninguno de los dos valores. Ya de por sí, con no tener p ya no se puede usar la tabla, menos todavía tampoco teniendo n. Así que bueno, podemos hacer el cálculo. Vamos a... O sea, la fórmula no es largo eso para hacerlo. Tampoco. Por ejemplo, en Excel, inserto función, pongo distribución, pongo acá estadísticas, distribución binomial, y me pide número de éxito, le pongo 1. Ensayos, 80. Probabilidad de éxito, 0,004. Acumulado, 1, porque la probabilidad acumulada ya me suma la de 0 y la de 1. Si no, me va a dar la probabilidad de 1 solamente. Le pongo acumulado, le pongo un 1, y ya tengo la probabilidad que busco, que es 0,9588. Después hago 1 menos eso, 0,0411. O sea, esto es 1 menos 0,9588. Eso es, entonces, el resultado de esta probabilidad. Se tenía que hacer con fórmula, bueno, tenemos la probabilidad de 0 más la de 1. Que la de 0 es fácil porque es 1 menos p a la 80, después más la probabilidad de x igual a 1. Bueno. Esa sería la probabilidad de rechazar un lote cuando p vale 0,004. Y después, la probabilidad de aceptar un lote cuando p vale 0,05. Entonces, en B, p vale 0,05. Y ahora me pide la probabilidad de aceptar el lote. Así que, ¿qué cambia acá? Menor o igual a 1. Sería, Menor o igual a 1. Bien. Antes sacamos mayor a 1, ahora directamente menor o igual a 1. Así que que acá también sería la probabilidad de x igual a 0 más la de 1. Ya directamente con el Excel, a ver, le voy a... donde estaba antes le cambio solamente donde decía 0,004, ¿cuánto era el P? 0,05. Le pongo 0,05 de P y ya tengo la probabilidad. Porque el único dato que cambiaba era P. Entonces ahí me da, esta es la probabilidad de que se acepte el lote ya. 0, o sea, 0,086 la probabilidad de que acumulada hasta 1. Después la otra era que se rechace, pero en este caso me pregunta que se acepte el lote, que es 0,086. Bueno, y después, o sea, ahí estamos siempre sacando, suponiendo tal cosa, suponiendo que P vale 0,004, esa es la probabilidad de aceptar el lote. Suponiendo que P vale 0,05, esta es la probabilidad de aceptar el lote. Y dice, bueno, si usted, después este ítem, como hay en varios problemas, aparecen algunos ítems que tienen más que ver con, bueno, a ver, cómo entendemos estas probabilidades que estamos calculando, o sea, en el contexto del problema. Puede ser una probabilidad que un valor alto, bajo, dependiendo cómo
En este caso, dice, si fuera usted el proveedor, ¿cuál es la probabilidad obtenida en los puntos anteriores? Le preocuparía. Es decir, el proveedor vende su lote, digamos. Puede ser que el comprador se lo rechace o no. Entonces, esta es la probabilidad 0,0411, la probabilidad que le rechacen un lote que tiene 0,004 de defectuosas. Y después sacamos en el ítem B la probabilidad de que se acepte un lote que tiene una probabilidad de 0,05 de defectuosas, un P más alto. O sea, ¿cuál preocuparía al proveedor? Y también podríamos decir, ¿y cuál preocuparía al comprador? Sería la B, porque tiene más probabilidad de que haya un defectuoso y no se acepte. ¿Esa a quién preocuparía? Sería En al realidad proveedor. esta sería la probabilidad que se acepte. Claro. Esa es la probabilidad de que se acepte. No que no se acepte, sino que se acepte. Sí. Bien. Bueno, entonces la B sería cuando P es alto, o sea, el lote tiene un alto porcentaje de piezas defectuosas, la probabilidad de que se acepte ese lote es. ¿A quién preocupa eso? ¿Al proveedor o al comprador? Que se acepte un lote con con un porcentaje alto de piezas defectuosas. Ah, eso es el comprador. Eso al Claro, comprador. va a comprar algo que tiene mucho efecto. Claro, tiene un P de 0,05 y, bueno, y esa es la probabilidad de que se compre. Y después la otra es al revés. Un lote que tiene un P correcto, 0,004, la probabilidad de que se rechace ese lote. Bueno, eso va a preocupar al vendedor, porque le están rechazando un lote que estaba bien. ¿Está? La de 0,0411 sería la probabilidad de que rechacen un lote que está bien. Que eso le preocuparía más al vendedor. Y bueno, entonces este dato que estaba acá, que a veces por ahí los confunde, es simplemente para eso, para decir el lote está bien o está mal, porque esto no es una probabilidad que uno calcula, esta P, sino es, se quiere que P sea menor o igual a 0,005. Se pretende eso, que el lote tenga 0,5% de piezas defectuosas, sería. Entonces yo supongo, si tiene 0,4% de piezas defectuosas, o sea, P acá estaría bien, en el ítem A. Y en el ítem B, P estaría mal. Bueno, es para definir ese criterio nada más. Es algo que ya depende del problema. Sí, en esta situación, uno podría decir que este P de arriba estaba bien y el P de abajo está mal. Para el comprador, más que nada, ¿no es cierto? No va a querer un lote que tenga tanta proporción de piezas defectuosas. Bueno, el 7 creo que el que hicimos la clase pasada, porque se usaba la otra distribución hipergeométrica que es parecida a la binomial, porque la variable se define igual, me fijo cuántos defectuosos hay en la muestra, pero la diferencia estaba que la muestra de 3 artículos la elijo de una caja de 25 artículos, entonces aparecía ese n grande, y ahí aparecía la distribución hipergeométrica con esa diferencia. Lo vimos el otro día. También hicimos el 9. Bueno, el 8. Dice, el número de defectos en un rollo de alambre puede describirse a través de una distribución de Poisson a razón de un defecto cada 10 metros. A razón de un defecto cada 10 metros.
Un comprador decide adquirir un lote de 10 rollos si al inspeccionar uno cualquiera al azar no encuentra defectos en los primeros 20 metros de alambre. Calcule la probabilidad de aceptar el lote. Bueno, acá también hay una cuestión de decir criterio para aceptar o no un lote, pero es distinto porque acá, ¿cómo vamos a definir la variable? Fíjense, bueno, acá número de defectos en un rollo de alambre. Así que la variable va a ser esa cantidad de defectos que hay. Lo que pasa que, bueno, acá dice en un rollo de alambre, dice, si en un lote de 10 rollos, sin inspeccionar uno cualquiera al azar, no encuentra defecto en los primeros 20 metros. Bueno, no sabemos cuántos metros tiene el rollo de alambre. Lo que sabemos es que va a inspeccionar 10 metros, 20 metros, digo. Al inspeccionar uno cualquiera al azar, no encuentra defectos en los primeros 20 metros de alambre. Bueno, entonces, acá en este tipo de problemas, a ver acá que estaba resuelto, 9, 10, 13. La variable, o sea, va a estar definida por cantidad de defectos. Y acá, o sea, las distribuciones, las variables que tienen distribución de Poisson, se definían siempre como cantidad de algún evento que uno mire, defecto, lo que fuese, en un intervalo de tiempo o también puede ser longitud, superficie. En este caso es longitud, que es lo mismo, la misma idea. Yo puedo decir cantidad de fallas por hora. Acá sería cantidad de defectos por metro. Pero, a su vez, ese intervalo de tiempo o longitud podía variar. Entonces le poníamos una t, x sub t, para decir en cuántos metros yo mido esa cantidad de defectos. Cada vez que cambio t es otra nueva variable. Pero cuando está la distribución de Poisson, podríamos decir que todas las x sub t, porque ya me dice que la x, esa variable tiene distribución de Poisson, entonces es como que todas las infinitas x sub t, digamos, tienen distribución de Poisson, con parámetro, en general es lambda. Lambda es para cuando t vale 1, digamos. Después, si yo tengo otro valor de t, a lambda lo multiplicaba por t. ¿Quién era lambda? Lambda, por ejemplo, podríamos decir que la esperanza de x sub 1, o sea, lambda es un promedio, pero es un promedio cuando t vale 1. Es el promedio de la variable. Entonces a veces el lambda se da como una media, la media de defectos por metro es tanto, o la razón ocurren los defectos. Bueno, acá me lo da de esta manera, un defecto cada 10 metros. Entonces, yo puedo, digamos, escribirlo de distintas maneras acá. Porque yo la variable se la puedo trabajar en la cantidad de metros que yo quiera, siempre y cuando respete esto. Entonces, si yo lo definí en t metros, como que tengo que pensar, bueno, en un metro cuántos defectos tengo. En promedio siempre estamos hablando. Y si tenemos uno cada 10 metros, tenemos por metro una cuenta ahí sencilla, 0,1. O sea, son siempre reglas de 3 que uno hace. Es decir, lambda vale 0,1. Si t vale 10 metros, por ejemplo, si t vale 10, me queda 0,1 por 10, 1, que sería lo que me está dando acá de dato, 1 cada 10 metros. Y si t vale 20 metros, bueno, me va a quedar 2. Entonces dice, calcule la probabilidad de aceptar el lote. O sea que
¿Qué probabilidad planteamos ahora? Dice, al inspeccionar uno cualquiera al azar, primero vamos a tener que encontrar la probabilidad, dice, de que no se encuentren defectos en los primeros 20 metros de alambre. Inspecciona 20 metros, no importa si son los primeros 20, o sea, son los primeros porque es lo primero que inspecciona, digamos. Es decir, entonces, me interesa que en esos 20 metros de alambre no haya defectos. ¿Qué probabilidad entonces planteamos? ¿Probabilidad de qué? Si queremos ver la probabilidad de que inspecciono 20 metros y que no haya defectos. ¿Que x sea igual a 0? ¿Sí? Bueno, O sea, igual a 0 sí, pero ¿qué x? ¿Sub cuánto? que la cantidad de efectos sea 0. Sí, pero hay muchas x acá, porque nosotros queremos que en 20 metros haya 0 defectos. X sub 20. X sub 20. Porque x sub 20 sería cantidad de efectos en 20 metros. Entonces, x sub 20 tiene que ser igual a 0. La probabilidad de que pase es en 20 metros haya 0 defectos. Bueno, acá no hace falta buscar tabla ni nada, porque esta cuenta cuando es igual a 0 en Poisson, donde la fórmula se reduce a e a la menos 20 por lambda, que es 0,1. Uno puede aclarar también que x sub 20, o sea, tiene una distribución de Poisson, 2. Como queda lambda 0,1 por t igual a 20. Bueno, y después la probabilidad es e a la menos 2. Y a la menos 2, 0,1353. Esa es la probabilidad entonces de que en 20 metros no se encuentre ninguno de los puntos. Pero esa todavía no es la solución del problema, porque dice que un comprador decide adquirir, a ver, no, está bien, decide adquirir un lote de 10 rollos. Está bien, sí, esa ya es finalmente en realidad esto que quiere comprar 10 rollos no importa. O sea, porque él agarra esos 20 metros y según lo que pasa en esos 20 metros decide después comprar todo el resto de los rollos, así que no importa, son 10 rollos los que compra o lo que sea. Así que un comprador decide adquirir un lote de 10 rollos sin inspeccionar uno cualquiera al azar, no encuentra defecto en los primeros 20 metros de alambre, en ese caso lo acepta, lo compra, digamos. Así que esa ya sería la probabilidad de aceptar el lote. Bueno, no es que inspecciona los 10 rollos, inspecciona esos 20 metros y ya con eso decide. Bueno, 9 entonces ya lo hemos hecho. La clase pasada, porque era de una distribución que aparecía acá geométrica, donde aparecía un P, que era 0,2, pero después teníamos que plantear la probabilidad o sea, de que el primer éxito que se da, empezaban a hacer pruebas. El primero que cumpla con los requisitos, donde cada uno tenía una probabilidad de 0,20 de cumplir los requisitos, bueno, y en ese caso cuando
cuántos ensayos de Bernoulli hasta el primero que cumple algo era una variable con distribución geométrica. Vamos a ver ahora, bueno, ahí se está por cortar ya la reunión. Vamos a ver después entonces el problema 10.